Hola, soy Héctor, esto es Biblia de Notas. Vamos a continuar con el capítulo 2 de Romanos, que dice así. Por lo tanto, no tienen excusa, o mejor dicho, no tienes excusa alguna. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues cuando juzgas a otro, estás proclamando juicio contra ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo que los otros. Nosotros sabemos que el juicio de Yahweh cae imparcialmente sobre aquellos que hacen tales cosas. ¿Piensas esto tú, simple hombre, proclamando juicio sobre otros que hacen tales cosas? ¿Haces lo mismo que escaparás del juicio de Yahweh? ¿O quizás desprecias las riquezas de su bondad, indulgencia y paciencia, porque ignoras que la bondad de Yahweh está intencionada a llevarte a volverte de tus pecados? Pero de tu dureza y por tu corazón no arrepentido estás acumulando para ti mismo ira en el día de la ira, cuando el justo juicio de Yahweh sea revelado, pues él pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. Para aquellos que quieran alcanzar la gloria, honor e inmortalidad por perseverar haciendo el bien, él pagará vida eterna. Pero a los que son contenciosos, que desobedecieron a la verdad y obedecieron a la maldad, él pagará furia e ira. Sí, él pagará tribulación y angustia a todos los seres humanos que hacen maldad, al judío primeramente y después al gentil. Pero gloria y honra y shalom a todos los que permanecen haciendo lo bueno, al judío primeramente y después al gentil. Porque Yahweh no muestra favoritismos. Todos los que han pecado fuera del marco de la Torah morirán fuera del marco de la Torah. Y todos los que han pecado dentro del marco de la Torah serán juzgados por la Torah. Porque no son simplemente los oidores de la Torah a quienes Yahweh considera justos, sino son los hacedores de lo que dice la Torah, los que serán justificados ante los ojos de Yahweh. Porque cuando sea que los gentiles que no tienen la Torah hacen naturalmente lo que la Torah quiere, entonces esto, incluso hasta sin ellos tener Torah, para sí mismos son Torah, porque con sus vidas demuestran que la conducta de la Torah dicta está estricta en sus corazones, o está escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias, pues sus pensamientos conflictivos algunas veces los acusa y otras las defiende. En el día de Yahweh dicte el juicio sobre los secretos más guardados de la gente, de acuerdo a las buenas noticias. Como yo he proclamado, él hace esto por medio de Yahshua HaMashiach. Pero si tú te llamas a ti mismo judío y descansas en la Torah y te jactas de Elohim, sabes su voluntad, das tu aprobación a lo que es justo porque has sido instruido en la Torah. Y si te has persuadido a ti mismo de que eres un guía para los ciegos, una luz en la oscuridad, un instructor para el que está espiritualmente sin conocer a maestros de niños, ya que en la Torah tienes el cuerpo de la sabiduría y verdad, entonces tú, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo, predicando no robarás, robas tú? Haciendo no cometerás adulterio, cometes adulterio, detestando los ídolos, cometes tú actos de idolatría. Tú que te enorgulleces de la Torah, deshonras tú a Yahweh desobedeciendo la Torah, como dice en el Tanaj. Es por tu causa que el nombre de Elohim es blasfemado por los goyim. Pues en verdad la circuncisión es de valor si tú haces lo que la Torah dice, pero si eres transgresor de la Torah, tu circuncisión ha venido a ser incircuncisión. Por lo tanto, si un hombre incircunciso guarda los requerimientos justos de la Torah, su incircuncisión no será contada como circuncisión. En verdad, el hombre que está físicamente incircunciso, pero obedece la Torah, ejercerá como juicio sobre ti, que has tenido hecha Brit Milá y tienes Torah escrita pero las violas. Pues el judío genuino no
no es el que simplemente es judío, es externamente. La circuncisión verdaderamente no es solo externa y física, pero el judío genuino es el que lo es interiormente, y la circuncisión verdadera es del corazón, en el Ruá, no en la letra. Así que su alabanza no tiene en los hombres, sino Yahweh. Bueno, este capítulo, como han podido escuchar, tiene algo muy curioso e interesante. Recuerden, está hablando a judíos y a gentiles, y también, como dicen la Taná, se podría decir, lo mencioné ya casi al final, menciona Goyim. Entonces está hablando a aquellos, a los gentiles en realidad. Y entre otros detalles más que van mencionando ahí abajo, que creo que Pablo se ha metido mucho a algo que es la parte judía. Pero vayamos a ver. Dice, por lo tanto, aquí está hablando del capítulo 1, nos dice claramente, por lo tanto no tienes excusa alguna. Tú que has cometido estos delitos y estás aplaudiendo todo eso, si estás juzgando a otro, también serás juzgado por lo que mismo haces. O sea, tus actos mismos te van a delatar, te estás juzgando. Ahora aquí nos va mencionando el juicio de Yahweh cae imparcialmente sobre aquellos que hacen tales cosas. O sea, para todos aquellas cosas que hacen. Si estás juzgando, el juicio va a venir ante ti también. Piensa esto tú, dice, simplemente un hombre proclamando un juicio a los que tales hacen, escapará del juicio de Yahweh, dice. Desprecias la riqueza de su bondad e indulgencia que Yahweh te está dando en este caso, porque ignoras la bondad, dice. Y está intencionada a llevarte a volverte de tus pecados. O sea, ya, no peques más. Pero en tu dureza y por tu corazón no arrepentido estás acumulando para ti mismo ira. O sea, en otras palabras, tienes que estar realmente yendo en buen camino. Bueno, vayamos a ver. Dice, pues él pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. Habla aquí obras. Entonces es algo muy curioso, por obras. Ahora dice, para aquellos que quieran alcanzar la gloria. Interesante. Aquí habla de gloria ya. Y en el capítulo 1 hemos hablado de gloria también, curioso. Honor e inmortalidad. Por perseverar haciendo el bien, él pagará vida eterna. Entonces, ¿de dónde saca este detalle? Recuerden que Jesús habla con un rico hombre. Dice, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Entonces aquí les hago una referencia a eso también. Entonces él pagará vida eterna. Perfecto. Pero a los que son contenciosos y desobedeciendo a la verdad y obedecen a la maldad, él pagará furia e ira. Entonces aquí ya nos vemos ese detalle. Si él pagará tribulación y angustia a todos los seres humanos que hacen maldad. O sea, tribulación y angustia a todos aquí está hablando a todos los seres humanos. Pero aquí es muy curioso, dice al judío primeramente y después a la gentil. Aquí primeramente nos habla a los seres humanos en conjunto, en general, y luego nos pone, en este caso pone al judío y al gentil. En este caso estamos hablando nuevamente al pueblo de Dios que ha escogido. Entonces ese es el pueblo del Señor. Bueno, el pueblo de Yahweh, el juramento que ha dado a Israel. Y también la promesa, no el juramento, sino la promesa a Israel, y también la promesa que le ha dado a Abraham. Eso es la tribu de Judá, y la tribu de Judá y Benjamín es esto, y también esto es el Israel. Pero aquí veamos, dice, pero la gloria, o un dice Shalom, aquí pasa en otras palabras, dice al judío, después al gentil. O sea, ahora ya no dice a todos los seres humanos, dice todos los que permanecen haciendo lo bueno, ya, todos, al judío y nuevamente a los gentiles. Es muy curioso, porque Yahweh no muestra favoritismo. Bueno, aquí ya vemos que algo está pasando. Pablo está haciendo algo parecido. Entonces es muy curioso. Todos los que han pecado fuera del marco de la Torah morirá fuera del marco de la Torah. O sea, en estas cosas es aquellos que desconocen la Torah. Pero la Torah habla de los
el primer, bueno, principales mandamientos son los 10 mandamientos. Después hay un montón de mandamientos también. Bajo ese marco de los mandamientos va a morir realmente el que ha pecado, y el que no pertenece al marco de la Torah o no practica la Torah, entonces va a morir sin el marco de la Torah también. Porque no son simplemente los oidores de la Torah quienes Yahweh considera justos, dice. O sea, no solamente los que hacen, sino son los hacedores los que dicen la Torah que sean justificados ante los ojos de Yahweh. Aquí no está hablando de una cosa. Ok, una cosa es que tú conozcas, pero que no lo practiques, entonces, ok, esto es algo muy importante, que tienes que practicarlos. Y aquí está hablando. Entonces, los que serán justificados ante los ojos de Yahweh, o sea, justificados los que practican realmente aquí. Pero aquí hay algo muy curioso, porque cuando sea que los gentiles, está hablando de los gentiles que no tienen la Torah, claro, no van a tener la Torah los gentiles, porque realmente si vemos la historia, Yahweh los ha expulsado, los ha dicho que ustedes no serán la esposa de Yahweh, y bueno, un montón de cosas, un montón de palabras muy fuertes le dice al pueblo de Israel, y esto es ellos, dice que no tienen la Torah porque no pueden ellos, hacen naturalmente lo que la Torah quiere, porque conocen ellos también, porque desde pequeñitos se les ha enseñado, pero al final ellos ya no están basados en la Torah, pero viven bajo ese criterio, bajo esos principios. Incluso hasta sin ellos tener la Torah para sí mismos son Torah, o sea, por eso bajo ciertos principios. Aquí estamos hablando del pueblo de Israel que ha sido expulsado. No estamos hablando de los extranjeros, porque los extranjeros que no conocen la Torah en realidad no saben qué es la Torah, no saben nada absolutamente, y lo van a infringir realmente, porque con sus vidas demuestran que la conducta de la Torah dicta está escrita en sus corazones. Está bien, eso lo dice claramente en el Deuteronomio. Si el que lee Deuteronomio habla de esto, si el que lo entiende en Deuteronomio, todo este capítulo lo va a entender muy bien. Bueno, vayamos un poquito más rápido. ¿Dónde está? A ver, estamos aquí. Pero si tú le llamas a ti mismo judío y descansas en la Torah y te jactas, aquí estamos hablando de aquellas personas que ya se creen judías y hacen eso. Bueno, aquí nos dice: el día que Yahweh dicte juicio a los secretos más guardados de la gente, de acuerdo a las buenas noticias como yo he proclamado. Eso por medio de Yahshua HaMashiach. Está bien. Aquí vemos, pero si tú te haces llamar a ti judío, o sea, los judíos que se han guardado, dice, entonces tú conoces la Torah, así que a sabiendas, ok, es lo que va a pasar realmente. Hay cosas que si tú conoces la Torah y la Torah está ahí contigo todo el tiempo, y no eres un gentil o un goyín que ha sido expulsado, entonces la Torah está ahí. Ahora el verso 22 dice, diciendo, no cometas adulterio, esto dice realmente en la Torah. Aquel que conoce y guarda la Torah, lo dice ahí. Pero el que no guarda la Torah y ya sabe que es adulterio, no lo hace, entonces es porque ya tiene ese principio que ha sido heredado. Tú que te enorgulleces de la Torah, deshonras a tu Yahweh desobedeciendo la Torah. Dice a tu Yahweh, o sea, es muy curioso. Aquí estamos hablando de tu Yahweh personal, no estamos hablando de un Yahweh para todos. Entonces es lo que va a mencionar aquí Pablo. Como dice en el Tanaj, o sea, las escrituras, como dice en los libros proféticos, en esos lados dice, ten en cuenta la palabra Goyim, es por tu causa que en el nombre de Elohim es blasfemado por los Goyim. Entonces, eso es muy fuerte realmente, porque aquí, si nosotros no conocemos la palabra blasfemado por Elohim, es blasfemado realmente, bueno, el nombre de Elohim es blasfemado por los Goyim. Entonces, ¿por qué es esto? Es porque es un dato histórico en el Antiguo Testamento, y es algo muy fuerte. Otro detalle también aquí nos habla de la circuncisión.
de la circuncisión y la incircuncisión. Nuevamente les recuerdo este capítulo, léanlo por favor. Les recomiendo que lean, si están comenzando el libro de Romanos, lean primero el Pentateuco. Les recomiendo realmente que lean Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Con eso es suficiente. Si no pudieran un poquito, entonces les recomiendo solamente Deuteronomio para tener una vista en general y listo, les va a ayudar muchísimo. Aquí estamos hablando realmente de la circuncisión, y además lo que más aquí es algo muy curioso es esto, el verso 29, porque esto lo habla en el Pentateuco. Pero el judío genuino, aquí no debería decir judío genuino, es que aquí lo mete o le pone directamente mucho el Pablo judío, debería decir el pueblo de Israel, pero como está discriminando en este caso a los gentiles y a los judíos, está poniendo por pauta porque han sido divididos, Dios mismo los ha dividido. Entonces por eso dice es el que lo es interiormente, o sea, el judío. Aquí esta palabra está dada para todo el pueblo de Israel, no está dada para solamente el judío, pero aquí lo ha puesto Pablo de esta manera, o el escritor. Y la circuncisión verdadera es el del corazón. Entonces el uruá, no en la letra, así que su alabanza no viene del hombre sino de Yahweh. Entonces eso se tiene que tener muy en cuenta. Así que no esperemos que la gente que siga realmente a Yahweh o siga realmente a Yeshua no necesita ser judío que quiera seguir, no necesita ser ni gentil, porque si tú perteneces a un pueblo que nunca ha sido del pueblo de Israel, ni en su sangre nada, eres un extranjero. Y si te vas a leer el libro del Pentateuco, los extranjeros son muy bienvenidos por el hecho de que tú practiques realmente lo que dice en los mandamientos. Y nada, y ya te conviertes según el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel directamente. Y entonces aquí Pablo está hablando estas dos secciones que ha sido dividido por Dios mismo, y bueno, por la desobediencia misma, y además las cosas que han ocurrido en la época de Salomón. Bueno, curiosidades en la caja de comentarios, todo este detalle, y bueno, continuamos con el siguiente capítulo. ¿Okay? Esto es Biblia Notas.